Y ahora hemos llegado a uno de los momentos súper importantes en tu proceso creativo de emprendimiento. Y es algo fundamental para todas las personas que visionan en ponerse una empresa, hacer una industria, tener un negocio como tal. Hemos pasado viendo algunos videos súper interesantes que son fundamentos, que son los pilares fundamentales. Y este que les voy a decir, yo diría que es el último de los pilares fundamentales, de esos plintos, de esas bases para constituirse como una empresa. Y es el punto de la constitución. Constituirnos como empresa. Y aquí vienen algunos puntos supremamente importantes que vamos a conversar en esta clase. Así que pon mucha atención. La constitución de una empresa requiere de algunos elementos que tú tienes que analizar y ver cómo quieres presentarte ante la sociedad, con tu negocio, con tu emprendimiento. ¿Quieres hacerlo de manera personal? ¿No quieres todavía ponerte una empresa con constitución pública? ¿O lo deseas hacer de esa manera? Entonces vamos a analizar en este video cuáles opciones tenemos nosotros de presentarnos, de presentar a nuestra empresa, nuestro emprendimiento ante el mercado. Entonces, aquí tenemos básicamente 4 formas de constituirnos, ¿sí? Constituirnos como empresa. La primera, lógicamente, es ser persona natural. Es una muy buena opción si no quieres meterte en muchos gastos y muchos rollos documentales. Entonces tú puedes constituirse como una persona natural. Y esto aplica a cualquiera de los países, acá al menos en Latinoamérica, Hispanoamérica, en donde los requerimientos para ejercer las funciones profesionales son las que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, tenemos nosotros la forma de presentarnos de manera personal, ¿sí? Entonces, somos nosotros personas naturales. Cuando hablamos de persona natural, entonces implica que tenemos que irnos a un organismo de regulación de actividades económicas, que vamos al fisco, ¿no? En otros países, en otros estados, también a los sistemas de regulación interna para cobros de las gestiones profesionales, las gestiones productivas. Y entonces constituirnos como persona natural. Eso implica que sí puedo contratar personas, que sí puedo tener empleados bajo mi representación personal. Siempre, cuando hablamos de constitución, vamos a necesitar un abogado que siempre nos vaya guiando. Un abogado que en cada uno de los países en Latinoamérica, Hispanoamérica, tienen sus propias regulaciones, sus propias normativas para el ejercicio profesional, para el ejercicio de una empresa, un emprendimiento. Entonces siempre va a ser importante que te apoyes con algún profesional del derecho en los diferentes países en donde tú estés viendo este programa de emprendimiento. Ahora, sigamos. Hablando de persona natural, como te decía, es una muy buena opción. Por ejemplo, en el mundo de los seguros hay muchas personas que han optado por ser personas naturales, no se han constituido jurídicamente como una empresa. Sin embargo, la normativa dentro de algunos países en Latinoamérica permite que una persona natural pueda constituirse, pueda ejercer actividades de corretaje de seguros en categoría de agente de seguros. Entonces, muy bien, cuando nosotros hacemos o nos constituimos como persona natural, entonces sí tenemos la ventaja de no invertir caer en muchos gastos de constitución, que a la final sí resulta complejo, sobre todo cuando hay personas que todavía arrancan con 0 o menos 0 en sus cuentas bancarias. Entonces está bien simplemente sacar un documento de registro para tu actividad, para lo que te vas a dedicar, y entonces comenzar a trabajar. De eso se trata. Lo que sí hay que hacer siempre es justamente declarar luego los impuestos, porque todos los estados regulan las actividades comerciales. Entonces es fundamental que así seas persona natural y no quieras constituirte jurídicamente, pues los impuestos hay que pagarlos. Entonces te animamos a que siempre saques este registro para que puedas tú ejercer tu servicio, tu empresa
de forma personal, como persona natural, pero siempre pagando los impuestos que sean necesarios en cada uno de los países. Entonces, esta es la primera forma de constitución, en este caso no jurídica, sino personal, persona natural. Vamos ahora a conversar de las opciones jurídicas que se tienen, y esto más o menos en toda Latinoamérica funciona de la misma manera. Tenemos las sociedades anónimas, tenemos las empresas o las empresas justamente de responsabilidad limitada, y por último, sobre todo acá en Sudamérica, existen otras empresas, otras formas de personería jurídica. Por ejemplo, acá en el Ecuador, desde donde estamos nosotros construyendo este programa de emprendimiento, acá en el Ecuador existe otra forma jurídica que es la Sociedad de Acciones Simplificadas. Entonces vamos a ir conversando de todas y cada una de ellas. Cuando ya nosotros tomamos la decisión de constituirnos como una persona jurídica, entonces ahí implica algunos temas interesantes que tenemos que tomar mucha atención. Por ejemplo, cuando hablamos de constitución jurídica, tiene que existir ya un documento jurídico. Un documento jurídico que va a definir cómo se va a llamar nuestra empresa y demás detalles, qué actividades va a tener y todo. Y eso se llama escritura pública. Debe existir una escritura pública si deseamos constituirnos como empresa, sea como sociedad anónima o sea una empresa de responsabilidad limitada o la famosa conocida como compañía limitada. En cambio, la tercera opción que les dije hace un momento de Sociedad de Acciones Simplificadas tiene una ventaja que ya vamos a conversar respecto de lo que les estoy hablando de escritura, de un documento jurídico realizado por un abogado y debe estar notariado, y esta escritura pública define cómo va a llamarse la empresa, cuántos accionistas va a tener y qué actividades va a realizar. Eso debe ser parte de una sociedad anónima o de una empresa de responsabilidad limitada o una compañía limitada. Hablando puntualmente de las empresas de sociedades, las sociedades anónimas, estas son, digamos que, la más alta forma de constitución jurídica. ¿Por qué digo más alta? Porque estas empresas, o si tu emprendimiento, tu visión de negocio, se orienta a que en tu empresa llegue a en tal circunstancia de que puedan entrar varios accionistas, varios socios durante la vida de la empresa. Si tú visionas que tu negocio va a ser bastante grande, si tú visionas que quieres cotizar en bolsa, si has escuchado que algunas compañías están cotizando en bolsa, bueno, quiere decir que han sido startups, hablamos de tecnología, que han llegado a posicionarse en la sociedad, en el mundo, y han crecido bastante. Eso no quiere decir que solamente empresas tipo Meta o empresas tipo del señor Elon Musk, como un SpaceX y esas cosas van a llevar solamente a bolsa. No, hay muchas empresas en Latinoamérica que también están cotizando en bolsa, que sí han crecido en los años y que les da la oportunidad, cuando llegas a cierto nivel económico, de que tu empresa ingrese a cotizar en bolsa. Y eso implica que puedes tener o pueden ir agregándose, pueden ir incluyéndose socios o accionistas de gran cantidad, porque tu compañía está cotizándose en bolsa, y entonces habrá muchas personas, por eso existen las famosas bolsas de negocios en todo el mundo, las Stock Exchange, en donde hay corredores que dicen, muy bien, la empresa de tal persona está creciendo bastante, o la empresa de tal nombre está creciendo bastante, entonces compren acciones, y entonces empiezan a ingresar a tu empresa muchos accionistas que están confiando en ti, y pues a la final, lo que busca un accionista es, luego de un año comercial, ¿sí? De un año donde ha habido ejercicios financieros, pues tenga una retribución. Entonces, si tú visionas que tu empresa cotiza en bolsa, que tú puedas tener varios accionistas y socios en la vida de la empresa, la idea general o lo ideal sería que te constituyas como sociedad anónima.
Eso es lo que implica ser sociedad anónima. ¿Sí? Si ustedes se fijan, gran cantidad de empresas grandes a nivel mundial o en tu país son sociedades anónimas. Justamente porque su objetivo en algún momento será llegar a cotizar en bolsa y que muchas personas puedan ser accionistas de tu empresa, del negocio que estás emprendiendo. De eso se trata la sociedad anónima. Ahora conversemos un poco de las empresas de responsabilidad limitada. Estas son las famosas compañías limitadas, ¿sí? Y estas compañías limitadas, en cambio, a diferencia de la sociedad anónima, no permiten un crecimiento grande en cuanto a socios. Acá en Latinoamérica, al menos en Ecuador, por ejemplo, ponemos el ejemplo de que en Ecuador máximo una compañía limitada puede tener 15 socios. Bueno, la normativa va cambiando, a veces amplían un poquito más o reducen, pero básicamente estamos hablando de que, y por eso se llama limitada, hasta cierto número de personas pueden ingresar como accionistas, como socios a tu empresa. Eso permite un mayor control en cuanto al ingreso de accionistas o qué personas están entrando a tu compañía. Eso te da la facilidad de saber, bueno, yo quiero que tal o cual persona, algún amigo, etcétera, pueda vincularse a mi empresa. Eso está bien, pero las compañías limitadas son empresas constituidas jurídicamente bajo escritura pública, pero esas compañías limitadas no podrán llegar así crezcan muchísimo, no podrán llegar a cotizar en bolsa, justamente porque su constitución no lo permite, su constitución le hace limitada, por eso se llama responsabilidad limitada. Entonces, esa es la diferencia entre la sociedad anónima y la compañía limitada o la compañía de responsabilidades limitadas. Eso es muy importante. Decisiones, la gran mayoría de empresas en toda Latinoamérica y en el mundo, diría yo, son compañías limitadas. Simplemente muchas personas dicen, no, yo no quiero cotizar en bolsa, no, mi interés es simplemente, así crezca muchísimo mi empresa, pues simplemente manejarla o administrarla en mi familia, que sea una herencia para mis hijos, no quiero que vengan otras personas con otras formas de pensar, no quiero que me voten de mi empresa, así que yo me quiero constituir como responsabilidad limitada. Y aquí entra un ejemplo, un ejemplo claro de lo que sucede en las empresas. Fíjense lo que le pasó en su momento a Apple, ¿no? Apple y al creador de Apple, que en determinado momento fue desvinculado de su idea, de su negocio. Entonces, eso es lo que pasa en las sociedades anónimas. En cambio, en las compañías limitadas, básicamente serán los socios que luego que llegue un momento pueden hacer una sociedad entre la familia para ir definiendo cómo van las sucesiones. Cuando ya el creador pues llegue a separarse de su empresa, pues llegará a sus hijos y sus hijos a sus nietos, y de esa manera por eso es la constitución limitada. En eso se diferencia, pero no entran más personas de la que esa sociedad, de esa familia o ese núcleo de socios quieran que ingresen, no pueden ingresar más. Entonces esos son, para tener un poco más claro la diferencia entre sociedad anónima y la empresa de responsabilidad limitada o compañía limitada. Y finalmente, para que ustedes conozcan, existe otros modelos de constitución de empresa que son las famosas sociedades de acciones limitadas. En los diferentes países existen con otros nombres, pero básicamente lo que quiere decir es que va a constituir o va a ser reconocida ante el organismo que aglutina las empresas. En varios países se les llama las superintendencias comerciales. Entonces, esta empresa va a ser reconocida por una superintendencia en el país en que te encuentres, la superintendencia de comercio o las superintendencias industriales o comerciales. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, se llama superintendencia de compañías de valores y de seguros. Entonces, esta sociedad de acciones simplificadas será reconocida como tal, como empresa. Sin embargo, fíjense la diferencia en este tipo de sociedades de acciones simplificadas, como su nombre lo indica, no necesitan constituirse con un documento público, con una escritura. Ahí ya va la diferencia. Lo hacen más rápido.
sigue siendo una personería jurídica, pero no entra en tantos gastos ni en tanta tramitología como es la sociedad anónima, como es la compañía de responsabilidad limitada o compañía limitada. Las acciones simplificadas quieren que tú creas o crezcas o generes negocios de forma jurídica reconocida por una superintendencia, pero sin entrar en tanto gasto. Estos últimos tipos de formación de empresas han venido a raíz de la pandemia del año 2020. Entonces, toda Latinoamérica, yo diría que en el mundo, se han generado estas opciones de acuerdo a la normativa en cada uno de los países, de tal manera que las personas que quieren emprender, que hacer cosas propias, lo pueden hacer de manera más rápida. Entonces tienen la opción de estas empresas de acciones simplificadas, sociedades de acciones simplificadas. Muy importante tener conocimiento de esto. Ahora, para la gente que esté en el mundo de los seguros, interesante porque esta aplicación en donde estamos exponiendo este conocimiento tiene mucha orientación, o al menos hay muchos cursos de seguros. Por ejemplo, para la persona que quiere ser broker de seguros, esta empresa de sociedad de acciones simplificadas no la puede constituir. Debe necesariamente constituirse como compañía limitada, como compañía de responsabilidad limitada o una sociedad anónima. No puede ser un broker, al menos acá en el Ecuador, no puede ser un broker, no puede constituirse como una sociedad de acciones simplificadas. Necesariamente ese broker o es persona natural, la primera figura que decíamos nosotros hace pocos momentos, o es persona natural y se constituye como persona natural y se acredita como agente de seguros, o quiere constituirse jurídicamente como empresa, pues tiene que ser o compañía limitada o sociedad anónima. La normativa para obtener una credencial como corredor de seguros no te permite ser o tener una sociedad de acciones simplificadas. Así que en este contexto, queridos amigos, hemos hablado de estas 4 formas de representación. Ahora, muchos me dirán, pero ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la ideal? Todo depende de lo que tú quieres hacer. Una persona natural, y conozco muchas personas que tienen o se han obtenido su registro de acciones justamente ante el ente regulador impositivo de cada uno de los países. Y conozco muchas personas que son personas naturales que tienen su nombre comercial de empresa, pero no se han constituido como compañías y les ha ido bastante bien económicamente. Tienen empresas grandes y están a su nombre como persona natural. Tienen un nombre comercial, pero abajo está el nombre de ellos. Detrás de todo ese nombre comercial está el nombre de ellos y les va muy bien. Ahora, ya empresarialmente, ya en el mundo de los negocios, siempre el constituirse jurídicamente le va a dar también una imagen de seguridad a otra compañía que quiere obtener los servicios de esta. Entonces, sí es muy bien, se ve muy buena imagen que alguien no se represente por sí mismo, sino que también tenga una empresa por detrás. Porque al tener una empresa por detrás quiere decir que hay personas, hay socios, hay accionistas que invirtieron en esa empresa. Entonces le da, de alguna manera, a tu empresa le da un aire de sofisticación, un aire de seguridad ante tus posibles clientes. Entonces, para quien desea, de acuerdo a su giro de negocio, constituirse como una sociedad anónima o una compañía de responsabilidad limitada o como una sociedad de acciones simplificadas, pues está muy bien, porque da una imagen empresarial de tu trabajo, de lo que tú haces, de tu emprendimiento, de tu idea de negocio ante la sociedad comercial. Eso sí es muy importante. Insisto, conozco muchas empresas que les va muy bien y son personas naturales. Todo dependerá del gusto o de lo que tú te orientes a hacer. Por ejemplo, alguien que desea ponerse un local comercial, está muy bien, puede hacerlo como persona natural, porque al final es un negocio al que las personas van a llegar para consumir alimentos y de esa manera
ir creciendo y poniéndote más sucursales, etcétera. Y no necesitas tanto mostrar más allá de una muy buena imagen de logotipos de tu imagen y de tu servicio. En cambio, alguien que va a hacer un servicio, por ejemplo, de asesorías, servicios de producción de algún tipo de elemento o de algún tipo de bien o servicio, probablemente les interese que su empresa o su sector, el sector donde se van a manejar, pues tenga esa forma, esa formalidad de ser una empresa, no una persona natural, sino una empresa que está haciendo un servicio. Y eso en el sector al que tú quieras ingresar va a verse de mejor manera, de mucho mejor manera, de una manera más profesional, de una manera mucho más sofisticada, como digo, dependiendo al sector que tú quieras entrar. Así que en ese contexto, mis queridos amigos, hemos hablado de estas formas de constitución. Estamos ahora hablando de este último pilar para emprender tu negocio. Ahora, simplemente vamos a decirles unas ciertas opciones que ustedes tienen el momento de llegar a constituirse. ¿Qué les van a pedir? Básicamente, al nivel de Latinoamérica hemos investigado y casi siempre son los mismos documentos. Entonces vamos a ver qué tipo de documentos en general nos van a pedir en cada uno de nuestros países. Entonces, fíjense ustedes, uno de los primeros requisitos que te van a pedir para ya constituir tu empresa es el nombre. Y aquí sí quiero detenerme con ustedes porque es fundamental el nombre que vayas a elegir para tu empresa. Dicen las personas o los sociólogos que trates de hacer o poner un nombre que sea muy empático con las personas. De pronto no tan largo. Existen empresas muy buenas y son larguísimas, el nombre es muy largo, pues está bien. Pero te estoy dando más o menos ciertos tips. Y uno de los tips es que sea un nombre que pegue, que llame la atención, que sea empático, al menos lo que tú quieres proyectar de lo que tú haces. Entonces, considera esas opciones, que sea un nombre corto, que sea empático, que sea fácil de pronunciar y que llegue de alguna manera a expresar lo que tú quieres hacer o lo que tú haces con tu emprendimiento, con tu idea de negocio. Fundamental entonces el nombre. Normalmente en muchas de las superintendencias que hablábamos a nivel latinoamericano, te piden que pongas 2 o 3 nombres, que escojas 2 o 3 nombres y que les pongan a consideración de ellos, porque ellos hacen una búsqueda antes de definir el nombre que tú quieres para tu empresa, porque puede existir alguna otra empresa que ya exista y que tenga el mismo nombre que tú deseas obtener o ponerle a tu empresa. Entonces la superintendencia o el ente de control del comercio en tu país podrá decir, mira, ese nombre ya está seleccionado o fonéticamente ya está escogido en alguna otra empresa, entonces préstanos o danos otro nombre para asimismo validarlo. Si existe algún problema, pues decirte, danos otro nombre, o simplemente decirte, muy bien, esta empresa no está o no existe o con este nombre, entonces te damos la autorización para que trabajes, para que tu empresa se llame como tú nos estás pidiendo que la definamos aquí en el ente de control. Así que muy importante el nombre de la empresa. Punto 2, fundamental. ¿Qué número de socios va a tener tu empresa? Estamos hablando en caso de que tú tomes la opción de sociedad anónima o de compañía de responsabilidad limitada, las compañías anónimas. Va a ser fundamental que declares, y eso está justamente en la escritura pública, cuáles son tus socios, los nombres y el monto de acción que tienen en cada uno de ellos en tu empresa. Eso es fundamental. Ese es el punto 2. Definir cuáles son los socios, cuáles serán los socios de tu empresa para conocer sus nombres y para conocer los porcentajes de participación de cada uno de ellos en tu empresa. Eso es fundamental. Entonces, número de socios. Punto 2. Punto 3. El punto 3 es justamente definir claramente cómo te vas a constituir. ¿Vas a ser una sociedad anónima? ¿Vas a ser una compañía de responsabilidad limitada? ¿O vas a ser una
empresa de sociedad de acción simplificada. Eso se tiene que definir. Lógicamente, para presentar ante la superintendencia, tus documentos ya te están pidiendo la constitución de la empresa, entonces eso ya debió haber estado definido previamente en la escritura pública. Sin embargo, es fundamental que en el registro que te pedirán todas las empresas de superintendencias a nivel latinoamericano, igual tienes que definir cómo te estás constituyendo. ¿Eres una sociedad anónima? ¿Eres una compañía de responsabilidad limitada? ¿O eres una compañía de acción, eres una sociedad de acciones simplificadas? Eso es fundamental entre los documentos que te van a pedir para constituirse como empresa. Cuarto punto, fundamental, definir claramente la actividad o actividades que va a hacer tu compañía. Aquí también me detengo un momento. Es fundamental que si vas a hacer varias cosas, también la definas. Cada una de las actividades que va a hacer tu empresa y las definas claramente. Porque una empresa está autorizada a ejercer sus funciones en función de las actividades. Una empresa no puede hacer una actividad que no esté detallada mediante escritura pública y no esté detallada en la superintendencia de comercio en donde tú deseas ejercer, en el país donde tú deseas ejercer tu actividad comercial. Entonces es súper importante definas qué actividades vas a desarrollar. Hay muchas empresas que tienen muchas actividades que se dedican a la comercialización de tal producto, pero también hacen tal cosa, pero también hacen tal otra y también hacen tal otra. Entonces, bueno, están indicando que van a hacer algunas líneas de negocio que va a poder realizar esta empresa. Y eso está muy bien. Volvemos al ejemplo de brokers. En cambio, en el Ecuador, la normativa ecuatoriana dice que el que quiere constituirse como broker, ¿sí? Como broker, inclusive como perito de seguros, ajustadores de siniestros o inspectores de riesgo, no pueden tener más que una actividad, justamente la que están aplicando. Quiero ser asesor productor de seguros, no pueden tener otra actividad. Deben dedicarse única y exclusivamente a esa actividad. Entonces, en la constitución de la empresa, en la escritura pública, como actividad única debe ser el asesoramiento y la comercialización de seguros. Eso debe constar en la escritura pública para alguien que quiere ser un corredor de seguros, un broker de seguros, persona jurídica, sea sociedad anónima o sea compañía limitada. Eso es muy importante, muy importante. Solamente una línea. El broker será asesor productor de seguros. Esa es la única actividad que tendrá. Pero existen otros emprendimientos y otras empresas que podrán definir 10, 15, las líneas de negocio a las que se vayan a dedicar. Lo que sí es importante es definir claramente qué actividad van a realizar. Muy importante. Y por eso es que para todo este proceso de constitución se acompañan siempre de un abogado de confianza. Vamos al siguiente punto. En este punto es fundamental definir quiénes van a ser los administradores de la empresa. Por ejemplo, si es tu idea, entonces tú vas a definir: yo soy el gerente general, mi otro amigo accionista es el presidente ejecutivo, la otra persona en cambio es el representante legal. Y esta persona, representante legal, como su nombre lo indica, él es que estará fronteando cualquier circunstancia que tenga frente a sus contratantes, a las empresas que consuman su producto o su servicio. Entonces, si tienen que hacer un contrato, será quien firma con la empresa que te contrata, será el representante legal. Si hay algún problema que se tenga que solventar, será el representante legal el que dará la cara jurídica ante cualquier circunstancia, sea para firmar contratos, sea para contratación de personal, sea ante los organismos sociales para asegurar a todos sus empleados. Entonces siempre será el representante legal. Si van igual a tener deudas, si van a pedir capital,
en bancos, etcétera, será el representante legal quien pida y él será el obligado, justamente el representante legal, a pagar esas deudas. Entonces es un tema bastante delicado, de mucha confianza, de mucha seguridad, la persona que es representante legal. Porque en una empresa puede haber el presidente ejecutivo, el director general, etcétera, que va a ser la persona que va a manejar la parte comercial, todo muy bonito. Todo se está definiendo quiénes van a hacer qué cosas, pero el representante legal es quien va a estar fronteando todo jurídicamente respecto de la empresa. Entonces, definir claramente qué actividad va a hacer cada uno de ellos. Debe definirse claramente las actividades. Y definidas las actividades, inclusive pueden hacer una reunión interna acompañado de su abogado de confianza, quien levanta un documento y ese documento se irá a los diferentes registros mercantiles donde se van a ir definiendo justamente qué representación tiene tal o cual persona. Básicamente, los registros mercantiles lo que hacen es admitir tanto al representante legal como al presidente ejecutivo. Manejan esos registros ahí en estos registros mercantiles a nivel latinoamericano. Pero si hay más personas, es importante definir las actividades. Y como último punto es los valores que se requieren para constituirse jurídicamente. Si alguien está como persona natural, les decíamos al inicio que basta simplemente irse al sistema, al Estado, al organismo que les va a requerir sus servicios o el pago de sus impuestos para definir justamente que son personas naturales y que su actividad será tal o cual. Eso en cuanto a personas naturales. Pero en empresa sí representan costos. Por ejemplo, para constituirse como una sociedad anónima, al menos acá en el Ecuador, se requiere $800 que tienen que estar a la vista, depositados en una cuenta a nombre de ya la empresa. Y para abrir una cuenta empresarial, pues te van a pedir igual en las instituciones bancarias la escritura pública y te van a decir quién es el representante y etcétera. Y todas esas gestiones ya las tienen que hacer previo al registro como tal en las diferentes superintendencias. Entonces, fundamental saber que para ser sociedad anónima necesitas un capital mínimo de $800 a la vista en la cuenta bancaria a nombre de la empresa. Si vamos a hacer empresas de responsabilidad limitada, te pedirán $400 como capital mínimo y a la vista en la institución bancaria a nombre de la empresa. Entonces, sociedad anónima, $800. Compañía limitada o sociedad de responsabilidad limitada son $400 para constituirse. Además de que el costo por escrituración con el abogado de confianza siempre te va a costar aproximadamente unos $500, $600 dependiendo los trámites que se hagan en cada uno de los países. Entonces, ser una compañía jurídica sí incurre gastos. Y aquí volvemos a entrar en una diferencia. Porque la sociedad de acciones simplificadas, en cambio, no requiere un capital mínimo. Eso es bueno porque, insisto, este tipo de sociedades de acciones simplificadas fueron creadas post pandemia y justamente están orientadas para el sistema de emprendimiento, para que las personas se puedan activar rápidamente y tener personería jurídica, pero sin entrar en muchos gastos. Entonces eso es algo muy bueno, pero dependiendo del giro de negocio. Insisto, el sector asegurador, por ejemplo, en el Ecuador, no acepta a un broker o a un perito como una sociedad de acción simplificada. Necesariamente tiene que ser o sociedad anónima o compañía limitada. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de este video, de esta clase de constitución. ¿Cómo nos vamos a constituir ya jurídicamente? ¿Como personas naturales o como personas jurídicas? ¿Y cuál va a ser nuestra imagen empresarial para nuestra idea de emprendimiento? Empresas, servicios o productos. Continuamos con el siguiente video.